Bienvenidos a la capacitación de elaboración de documentos. En esta capacitación se verá el siguiente contenido. Vamos a ver un marco teórico, las definiciones de los documentos ENOA, la estructura de documentos, elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo. La redacción de documentos en una empresa es una tarea crucial que requiere atención a diversos detalles para garantizar claridad, precisión y efectividad en la comunicación de procesos. De acuerdo a la norma ISO 9001-2015, estos son los aspectos claves de la gestión documental. Control de documentos. Es requisito de la norma establecer y mantener procedimientos documentados para controlar todos los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad, incluyendo la aprobación, revisión, actualización y distribución de documentos. Información documentada. El sistema de gestión de calidad requiere de documentos y registros, como ser procedimientos, manuales y resultados de auditorías, revisiones y demás. Creación y actualización de documentos. Como antes se mencionó, los documentos deben estar vigentes. Control de cambios. La norma requiere establecer un proceso para el control de cambios en los documentos. Esto asegura que las versiones vigentes estén disponibles en los lugares de uso y que se evite el uso de documentos obsoletos. Disponibilidad y acceso. Se requiere que la documentación esté disponible en los lugares necesarios y que el acceso sea controlado. Conservación y almacenamiento. La norma también requiere establecer controles para asegurar la integridad de la información documentada, evitando daños o pérdidas. Control de registros. Esto es con el propósito de proporcionar evidencia de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de calidad. Esto incluye la identificación, almacenamiento, protección y disposición de registros. Eliminación y disposición. También se requiere establecer procedimientos para la eliminación y disposición de la información documentada, asegurando que sea tratada adecuadamente cuando ya no sea necesaria. Y por último, respecto al aspecto de auditorías internas, la norma destaca la importancia de examinar la información documentada para evaluar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de calidad. Antes de decidir qué documento se necesita redactar, es necesario conocer la definición de documentos de la empresa. Un manual es el documento de más alto nivel que contiene aspectos generales de un grupo de procesos. Por ejemplo, el manual Stellantis de venta o de postventa, el manual DAP o su actualización como manual DEP, manual de contexto de la organización y partes interesadas, manual de armado y lectura de flujogramas, etc. Por otro lado, la política es un documento que especifica reglas y límites del proceso a respetar. Por ejemplo, la política de devoluciones a clientes, la política de calidad, política ambiental, política de gestión documental, etc. Las normas son directrices generales, organizacionales, como ser normas en el uso de recursos tecnológicos, norma general de solicitud de vales de caja y rendición de gastos, norma general de cargos internos, gastos internos e inversiones y demás. También están los procedimientos, que son documentos que describen el proceso, su alcance, el responsable y las responsabilidades. Por ejemplo, un procedimiento de venta tradicional, un procedimiento de repuestos, procedimientos de servicios y demás. Un instructivo es un documento de nivel técnico que describe prácticas operativas vinculadas al procedimiento. Por ejemplo, un instructivo de entrega de 0 kilómetros puede estar vinculado al procedimiento de entrega. Un instructivo de trabajo de recepción autociel, por ejemplo, puede estar vinculado al procedimiento de venta tradicional de autociel. Y así también podemos tener un instructivo de plan de acción y demás. Por otro lado, el formulario es una base de un registro
Estos deben ser cargados en blanco para que se puedan descargar y completar. Tenemos, por ejemplo, formularios de contenidos sugeridos de documentos, planillas de rendición de gastos, formulario de registro de herramientas personales, etc. La elección en un punto es una herramienta de comunicación utilizada para actividades simples o breves, como por ejemplo la elección en un punto de acciones ante un derrame. Por último, tenemos la circular, que es el instrumento de comunicación interna. Por ejemplo, la circular de actualización del PCGC, circular botiquín de primeros auxilios, circular de importes máximos a reintegrar en gastos de comidas, que en este caso se actualiza de forma mensual y se comunica a todos los colaboradores. La estructura base que debe tener un documento incluye una tabla de contenidos, que consiste en un índice donde se detallan los temas a tratar y sus respectivas páginas. Es importante también definir el objetivo del documento, que debe ser específico y orientado a resultados para que los usuarios comprendan su finalidad y propósito. También debe definirse el alcance del documento, indicando a quiénes va dirigido, a qué unidad de negocio, a qué área específica y a qué sectores relacionados. Y por otro lado, debe definirse también los responsables del diseño del proceso. Esto hace referencia a quienes deben encargarse de asegurar el cumplimiento del proceso y qué sector está armando el mismo, es decir, el dueño del proceso. Se debe determinar a qué dirección corresponde, a qué gerencia y por último quién es el dueño del proceso. Siempre recordando que el dueño del proceso es quien brinda la información para la redacción. Así, por ejemplo, un procedimiento de repuestos corresponde a la dirección de postventa, que debe establecer las estrategias del área. También corresponde a la gerencia de postventa, que debe asegurar el cumplimiento del procedimiento, y pertenece al jefe de repuestos, que es quien brinda la información necesaria para la redacción del documento tras sucesivas reuniones y mediante el armado del documento borrador. Por último, el desarrollo del contenido principal del documento es recomendable utilizar un lenguaje claro y sencillo, que sea fácil de entender y seguir, evitando el lenguaje técnico innecesario. También se deben brindar ejemplos, ilustraciones y diagramas que puedan favorecer el entendimiento y, de ser necesario, colocarlos en anexos. También se recomienda que los procesos sean cortos para facilitar la comprensión de los lectores. Además, al requerir menos tiempo para su redacción y lectura, se asegura que el mensaje principal cause el impacto requerido, facilitando la revisión y actualización y fomentando la retención de la información en los lectores. Por último, se recomienda la simplificación de los procesos para mayor eficiencia. Esto permite reducir la cantidad de pasos y su complejidad, ahorrando tiempo, disminuyendo la probabilidad de errores y aumentando la precisión de la documentación. A su vez, aumenta la probabilidad de que los lectores adopten y sigan las pautas establecidas. De esta forma, los procesos tienen mayor flexibilidad y adaptabilidad a medida que cambian las necesidades y requisitos, permitiendo una respuesta más ágil y una actualización más rápida. De acuerdo con el tipo de documento que se requiera elaborar, se debe ingresar al OJAL al documento de contenidos sugeridos, en el cual se podrán descargar los respectivos modelos para cada tipo de documento. Para ingresar, lo hacemos con nombre de usuario y contraseña. Hacemos clic en entrar. Una vez que ingresamos, se debe colocar en el buscador las palabras claves. Colocamos contenidos sugeridos porque es la palabra que se contiene en el nombre del documento. Destildamos la opción que dice solo en tablero y seleccionamos buscar. Como vemos, acá nos aparece una circular de contenidos sugeridos y un formulario. Lo que necesitamos en este caso es ingresar al formulario, que es donde se encuentran los formatos base. Ingresamos al formulario y una vez que estamos ya dentro del documento,
seleccionamos la pestaña de contenido y ahí vamos hasta la sección de anexos que se encuentra abajo. Y acá, como vemos en anexos, tenemos cada tipo de documento. Tenemos circular, instructivo, política y procedimiento en formato doc. Entonces, al hacer clic en cualquiera de estos, por ejemplo, una circular, se descarga automáticamente el archivo en Word y al abrir podemos ver el modelo. Todo lo que se encuentra en letras rojas es el contenido que se debe reemplazar por el documento que se está redactando en ese momento. Y así, de la misma manera, se pueden descargar los otros tipos de documento y comenzar la elaboración. Ahora vamos a ver aspectos a tener en cuenta al armar la redacción de un procedimiento. Es clave saber que en un procedimiento se detalla un proceso en el cual se encuentran involucrados distintos sectores y distintos responsables. Lo primero que debe hacerse es definir los límites del proceso, dónde comienza y dónde termina, cuál es el primer paso y cuál es el último paso de la tarea que debe realizarse. En segundo lugar, se debe definir el responsable de cada una de las tareas, es decir, quién debe realizar esta tarea de cada una de las actividades de cada uno de los pasos que se van a detallar. Luego se debe describir cada una de las tareas en el cuadrito de descripción y para eso van a ser útiles las siguientes preguntas. ¿Cómo inicia la tarea? ¿Qué debe realizarse? ¿Dónde debe realizarse? ¿Cómo y cuándo? Para ampliar la información se pueden hacer las siguientes preguntas para detallar, como ser qué medios o herramientas deben utilizarse, en qué tiempo debe realizarse, si es un mail, a quién debe ir dirigido, especificar, de ser posible, la dirección de correo electrónico, considerar si es que hay algún tiempo de espera asociado, hay alguna documentación involucrada que se deba enviar o presentar, a quién se debe enviar o presentar esa documentación, dónde se debe guardar. También tener en cuenta si es que hay que registrar la acción de alguna manera, cómo y dónde se debe registrar. Otras preguntas también serían si es que hay algún proceso documentado que esté vinculado, si se requiere completar algún formulario, cuál es el nombre del documento que está vinculado, si es que hay algún formulario para completar, cómo se debe completar este formulario, dónde se encuentra y cómo se puede acceder a él. También es importante considerar si es que hay alguna documentación que se deba entregar a otro responsable para poder seguir con el siguiente paso. Se debe avisar a otro responsable para seguir con el siguiente paso. Es decir, si es que hay que entregar documentación o se le debe avisar para seguir. ¿Y a quién y de qué manera? Es decir, por WhatsApp, por mail, llamada y demás medios. También es importante considerar si es que existe algún punto de decisión que da lugar a la ocurrencia de distintos escenarios. Si es que ocurre la opción 1, ¿qué pasa si ocurre esta opción? ¿Qué pasa si no? Y si consideramos la opción 2, ¿qué pasa si ocurre y qué pasa si no? Y bueno, también detallar si es que existen distintos casos que se deban diferenciar. Y por último, detallar cómo finaliza la tarea. Como ejemplo de procedimiento, vamos a ver acá este documento que ha sido cargado en Loyal y que se ha descargado como copia no controlada en formato PDF. Acá en la parte superior podemos ver que sale el nombre de la empresa a la cual corresponde este documento. Acá dice procedimiento. En esta parte se detalla
¿Qué tipo de documento es? Bueno, en este caso es un procedimiento. Acá abajo se detalla el título, que es el procedimiento de alistaje final y entrega de 0 kilómetros. Y acá tenemos detallada la codificación del documento, el número de revisión. En este caso es el primer documento que se publica en Loyal de este tipo, por eso sale 00, sino cuando ya se publican nuevas versiones que se van actualizando, todo eso figura acá. Luego se detalla la fecha de vigencia del documento y el número de páginas. En este caso tenemos el procedimiento de alistaje final y entrega de 0 kilómetros de Autociel. Bueno, de acuerdo a la estructura que habíamos visto, primero tenemos el contenido en el cual se detalla el índice de todo lo que contiene el documento. Acá tenemos el objeto, donde se describe el objetivo que tiene este documento. Por ejemplo, acá dice, pretende definir la secuencia metodológica a seguir para la correcta preparación de la unidad 0 kilómetro a entregar. El alcance, que es a quienes va dirigido, acá, por ejemplo, dice involucra al área de preentrega y a los sectores relacionados. Y será de aplicación en Autociel. Luego tenemos esta parte que es de definiciones y abreviaturas, que es bueno incluir en esta parte, por ahí si es que hay definiciones de la marca que se vayan a utilizar en el contenido del documento, si es que hay abreviaturas o siglas, es importante aclararlas acá para mayor entendimiento. Y acá también tenemos las responsabilidades, como lo habíamos mencionado también. En este caso corresponde a la dirección de postventa, a la gerencia de postventa, y el dueño del proceso es el responsable de preentrega, que es con quien elaboramos este documento. También se suma en este caso al Departamento de Calidad y Procesos, que se encargará del control metodológico de cumplimiento del proceso y detección de desvíos. Luego, pasando a lo que es el desarrollo, bueno, acá se aclara ver flujograma en formato HTML. En anexos se aclara que hay un flujograma que se va a cargar en anexos. En este caso, bueno, tenemos dos subprocesos. El primero es de alistaje final y el segundo es de entrega, que ya es meramente la entrega de la unidad. Lo primero que hay que hacer, como habíamos mencionado, es determinar los límites del proceso. Este subproceso de alistaje final comienza en el momento que el responsable de preentrega revisa el planning de entrega que ya ha sido completado por el personal administrativo. Y termina cuando se traslada la unidad ya preparada al sector de entrega. Y asimismo, este subproceso de entrega comienza cuando se recibe al cliente ya en la hora y fecha pactada para efectuar la entrega, y termina cuando se adjunta la documentación en el legajo del cliente y se envía a administración, luego de que ya se ha efectuado la entrega y se ha despedido al cliente. Bueno, acá una de las cosas que podemos ver acerca de las preguntas que estuvimos viendo anteriormente es, bueno, dice diariamente, acá nos indica una frecuencia de tiempo con la cual se efectúa esta actividad. ¿Qué se debe hacer? Se debe revisar el planning de entrega de las unidades. ¿Dónde se encuentra este planning de entrega? Bueno, acá dice se encuentra en el Drive compartido entre administración y entrega. Acá se coloca el anexo 1, en el cual se puede ver acá más abajo, en el anexo 1, el modelo que se tiene del planning de entrega. Eso brinda una ayuda visual. ¿Qué se debe hacer en el planning de entrega? Por ejemplo, acá dice, el área administrativa debe cargar la fecha de pedido de alistaje. A partir de esa fecha, el área de preentrega tiene 4 días para preparar la unidad. Esto también indica un plazo de tiempo. Luego, si seguimos viendo,
podemos ver que se detalla también quiénes tienen acceso a ese drive de planning de entregas y así sucesivamente. Luego, por ejemplo, acá en este punto que dice revisar campaña, también indica semanalmente se debe revisar las unidades, indica un periodo de tiempo, una frecuencia con la cual debe realizarse esta actividad. Se debe realizar según el subproceso de campaña. Acá nos está indicando que hay otro procedimiento que está vinculado a este proceso. Acá dice, por ejemplo, ver procedimiento de campaña. Acá en este caso tenemos un apartado de registro de revisiones en el cual se indica el número de revisión, la fecha de revisión y el registro de cambios. Esto es para el caso de documentos ya existentes, pero que por primera vez se están subiendo a Loyal. Entonces en Loyal va a salir como el número de revisión 00, pero en realidad es la 01, porque acá, porque el documento ya se había elaborado antes. Entonces acá, por ejemplo, el número de revisión 00 de este documento en realidad fue el 8 de febrero de 2021. Y en registro de cambios ponemos lo que se hizo, que fue la primera edición del procedimiento, y por eso acá en realidad arriba nos dice revisión 00, pero no es 00, sino es la 01. Y la fecha es, esta es la fecha de vigencia a partir del 27 de mayo del 2024. En este apartado tenemos los anexos, que siempre es recomendable subirlos en formato PDF, por aparte, no en Word, solo en PDF en el apartado que dice anexos de Loyal, porque si no se puede modificar el formato. Estos son todos los anexos y en la última parte, una vez que hacemos la copia no controlada, se van a colocar, van a aparecer todos los documentos relacionados que hayamos cargado en Loyal. Por ejemplo, a este procedimiento tenemos como relacionado el checklist de guía para la entrega técnica, el checklist de inspección post-recepción, el checklist de preparación de entrega, el checklist de revisión de entrega y también el procedimiento general de administración de venta convencional, porque es este procedimiento de listaje final y entrega, es continuación, o sea, viene después de este de administración. También tiene como relacionado un instructivo de entrega de 0 kilómetro que ya especifica de forma más detallada cómo se tiene que realizar la entrega según el manual, según las directivas del manual, y también tiene como relacionado el formulario de autorización de uso de imagen. Después acá va a aparecer como anexo el flujograma de listaje final, que no se lo puede ver porque se lo subió en formato HTML. Para verlo se debe ingresar a Loyal, al documento, y de ahí poder descargarlo. Podemos ver el ejemplo de cómo ingresar a este documento. Ponemos a listaje final y entrega. Ingresamos al documento y en la parte de contenido, en la pestaña de contenido, vamos hasta abajo que dice, bueno, acá sale todo el documento que les estaba mostrando recién, los anexos cargados en PDF, y acá al último tenemos la parte de documentos relacionados, que son los que se han cargado, y otra pestañita que dice anexos, y acá dice flujograma de listaje final. Hacemos clic y se descarga, y de ahí podemos ingresar y ver el flujograma. Acá podemos ver el flujograma tiene 2 páginas. Esta es la primera, comienza acá desde que se revisa el planning de entrega. El flujograma coincide con el procedimiento
escrito que les mostré recién y termina acá cuando se traslada la unidad al sector de entrega dentro del salón. Y luego podemos ir a ver la siguiente página, que es donde se va a hablar de la entrega, ¿sí? Que comienza desde que se recibe el cliente y termina cuando ya se adjunta la documentación en el legajo del cliente y se envía a administración. Ese sería el ejemplo en cuanto a procedimientos. Ahora vamos a ver los aspectos a tener en cuenta al armar la redacción de un instructivo de trabajo. Es clave conocer que en un instructivo, a diferencia de los procedimientos, se describe un proceso específico de un puesto de trabajo, encontrándose entonces involucrado un único responsable en la ejecución de las tareas. Lo primero que debe hacerse, al igual que en el caso de los procedimientos, es definir los límites del proceso. ¿Cuál es el primer paso del proceso y cuál es el último paso? Y también qué tarea debe realizarse. En segundo lugar, se debe definir el responsable, que en este caso va a ser el mismo responsable para todas las actividades, es decir, quién debe realizar cada una de las tareas. Para la descripción de las tareas es importante realizarse las preguntas como ser cómo inicia la tarea, qué debe realizarse, dónde, cómo y cuándo. Para profundizar en esta descripción también es importante considerar si es que hay algún modelo de mail o un modelo de discurso, si es que hay capturas de pantalla que puedan adjuntarse en anexos, cada una de las tareas, cuánto se debe tardar para realizar la tarea, si es que hay algún tiempo de espera asociado. También se debe tener en cuenta qué medio o herramienta se debe emplear para realizar esta tarea. Si se trata de un mail, se debe colocar a quién va dirigido, de ser posible especificar la dirección de correo electrónico. También se debe detallar si es que hay que ingresar a algún sitio web, cuál es el link de ingreso a ese sitio, siendo más específico en el detalle de cómo se debe ingresar, si es que requiere registrarse, si es que se requiere tener usuario y contraseña. En el caso de tener usuario y contraseña, cómo son y quién los debe generar. También se debe explicar si es que debe ingresarse a algún sistema, cuál es el sistema, cómo se llama, cómo debe ingresarse, si es que se requiere usuario y contraseña también para ingresar, quién y cómo se deben generar estos usuarios y contraseña, dónde debe hacerse clic para ejecutar la acción deseada. Todo esto puede adjuntarse también en una captura de pantalla, en anexos. En el caso de que se ingrese a algún sistema, se debe tener en cuenta, o algún sitio web se debe tener en cuenta si es que hay campos por completar, cuáles son los campos y con qué información se debe completar cada uno de estos campos. También si es que existen distintos casos que se deban diferenciar, explicar detalladamente cada uno. Y como finalmente si es que se debe generar un archivo como resultado de esta actividad, entonces preguntarse si es que se debe guardar, si es que se debe descargar, si se debe subir, si se debe guardar, cómo y dónde se debe guardar, si se debe descargar, en qué formato se tiene que descargar y si se tiene que subir también en qué formato y a dónde. También para ampliar la explicación y ser lo más claro posible, se debe explicar si es que hay alguna documentación involucrada que se deba enviar o que se deba presentar, a quién se tiene que enviar esta documentación o a quién se tiene que presentar, dónde se deben guardar los documentos. En el caso de que se requiera completar algún formulario, cómo se llama este formulario, cómo se completa, dónde se encuentra este formulario y dónde está disponible para su acceso. Si es que hay algún proceso documentado que esté vinculado a la tarea, también indicar cuál es el nombre de ese proceso.
Y también, como vimos un poco en lo que fue el procedimiento, también si es que la tarea o la actividad se tiene que registrar de alguna manera, cómo y dónde se tiene que registrar, si es que se debe dar aviso a otro responsable para continuar con el siguiente paso, a quién se tiene que dar aviso o a quién se tiene que presentar y de qué manera, es decir, ya sea por mail, WhatsApp, llamada por sistema, etc. O también si es que tiene que presentarse, si es que tiene que entregarse o enviar documentación a otro responsable para poder continuar con el siguiente paso, indicar si tiene que ser, se tiene que enviar de forma física, de forma digital o demás. Por otro lado, debe tenerse en cuenta si es que existe algún punto de decisión que da lugar a la ocurrencia de distintos escenarios, algo parecido a lo que vimos en procedimientos. Si es que ocurre una opción, qué pasa si ocurre y qué pasa si no ocurre. Y si vamos por el otro lado, qué pasa si ocurre la opción 2 y qué pasa si no ocurre. Tener en cuenta si es que hay distintos casos que se deban diferenciar también. Y por último, indicar detalladamente también cómo finaliza la tarea. Como ejemplo, para este caso de instructivos, vamos a ver el instructivo de entrega de 0 kilómetro, que está asociado al procedimiento de entrega, pero en este caso de Autolux. Acá, como vemos, se indica la empresa a la cual corresponde el documento, se indica el tipo de documento, que es instructivo, el título, que es instructivo de entrega de vehículos 0 kilómetro. Acá tenemos también la codificación del documento, el número de revisión, la fecha de vigencia y el número de páginas. Como vemos, es un documento más corto que un procedimiento porque es más específico. También tenemos acá, de acuerdo a la estructura, la tabla de contenidos, donde se detalla un índice del contenido del documento. Primero se detalla el objetivo, que en este caso es desarrollar las actividades realizadas por el sector de entrega de 0 kilómetro de Autolux. El alcance también, se detalla que involucra al área de preentrega, administración y comercial y los sectores relacionados, y que se aplicará en Autolux. Acá, como vemos, también se indican las definiciones y abreviaturas. Una de las abreviaturas que se utiliza en el desarrollo del documento es TASA, que significa Toyota Argentina S.A., un speech, que es un discurso prediseñado, y otras siglas que se detallan acá sus definiciones. Luego tenemos en el desarrollo ya este cuadro. Como dijimos, lo primero que hay que tener en cuenta es dónde comienza este instructivo y dónde termina. Acá vemos que comienza con la recepción del cliente y termina con el cierre de la entrega. En este caso, en este instructivo podemos ver que se diferencia según los distintos tipos de entrega cómo debe efectuarse cada una. Acá, en el primer paso, que es la recepción del cliente, podemos ver que hay un speech, es decir, un discurso modelo del cual puede guiarse la persona que esté realizando esta tarea, que sería el asesor de entregas. Acá en este punto que dice realización de encuesta temprana, por ejemplo, podemos ver que dice se explica la encuesta de SSI al cliente. Esta sigla seguramente está en definiciones, aclarando que la única nota buena es el 10, luego se entrega la tablet donde está el formulario para la realización de la encuesta temprana. Y acá nos deja el link de la encuesta temprana para que se pueda ver cuál es ese formulario. Por último, también podemos ver los documentos relacionados con este instructivo, que sería una política de entrega, el checklist de control de preparación de vehículos para entrega, que en este caso sería el de Autolux, y el checklist de entrega de 0 kilómetros y la encuesta temprana de entrega de 0 kilómetros. En este caso no se tienen anexos. Para finalizar, como diferencia entre procedimiento e instructivo de trabajo, podemos ver que un procedimiento detalla cómo ejecutar un proceso, respondiendo a las preguntas de qué, quién, dónde y cuándo, mientras que un instructivo de trabajo
detalla cómo ejecutar una tarea de ese procedimiento.